también el pareo, creo que son 12 preguntas, 14 preguntas. El pareo va a estar dedicado solamente al envejecimiento normal y patológico. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar primero del envejecimiento normal. Voy a andar un poco rápido, básicamente, porque al final todo se centra en que va a haber disminuciones de muchas funciones a nivel cortical, de atención, de la memoria y todas esas cosas, pero bueno, igualito lo repetimos otra vez. Estos cambios pueden incluir la disminución del número de células cerebrales, la disminución del flujo sanguíneo al cerebro y la acumulación de daño en el ADN. El envejecimiento cerebral también puede estar relacionado con un mayor riesgo de enfermedades como la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia. Si bien el envejecimiento cerebral es un proceso natural e inevitable, mantener hábitos saludables pueden ayudar a retrasar los efectos del envejecimiento cerebral y mantener el cerebro saludable a medida que envejecemos. El envejecimiento cerebral puede afectar la memoria y el aprendizaje en diferentes formas, como la disminución de la velocidad del procesamiento de la información, la reducción del volumen de ciertas áreas cerebrales y la disminución de la plasticidad neuronal. Esto puede llevar a problemas en la retención de nueva información y en la recuperación de información almacenada en la memoria a largo plazo. Además, la disminución de la atención y de la concentración también puede afectar la capacidad de aprendizaje. Sin embargo, es importante destacar que estas dificultades no necesariamente afectan a todos de la misma manera, ni son definitivas, ya que el cerebro todavía puede adaptarse y aprender nuevas habilidades a medida que envejecemos. Con el envejecimiento se producen una serie de cambios estructurales en el cerebro, como la disminución del volumen cerebral, la disminución del número de células cerebrales y la disminución del número de conexiones sinápticas. Además, se ha observado que el envejecimiento también se asocia con la acumulación de proteínas anormales en el cerebro, como la proteína beta-amiloide, que son características de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Estos cambios estructurales pueden afectar el funcionamiento del cerebro y contribuir a la disminución de la capacidad cognitiva que se observa en el envejecimiento. Para mantener el cerebro saludable a medida que envejecemos, se recomienda mantener hábitos de alimentación saludables y realizar actividades físicas regularmente. También es importante ejercitar el cerebro y desafiarlo regularmente, resolviendo acertijos, por ejemplo, aprendiendo cosas nuevas cada día y manteniendo intereses y hobbies. Algunas otras estrategias para mantener el cerebro activo y en forma pueden incluir la socialización y mantener relaciones interpersonales significativas, meditar o practicar técnicas de relajación para reducir el estrés y dormir lo suficiente para permitir al cerebro descansar y recuperarse. Además, es importante evitar hábitos poco saludables como el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, ya que puede afectar a la salud del cerebro y del cuerpo en general. En resumen, el envejecimiento cerebral es un proceso natural que afecta a todos a medida que envejecemos.
Sin embargo, podemos tomar medidas para cuidar nuestra salud cerebral y disfrutar de una vida plena y activa en la vejez. Ok, entonces vamos a ver cuáles son las características de que conocemos como un envejecimiento normal. Mayores de 65 años no deben tener signos manifiestos de enfermedad neuropsiquiátrica, no deben encontrarse bajo la aplicación de medicamentos que actúan, que son muy pocos, a nivel del sistema nervioso central, o sea, cualquier ansiolítico y todo eso, un poco difícil. Deben tener una vida activa que incluya reuniones, que incluya socialización. Y si lo vemos como tal, esto realmente mucha gente está tomando un fármaco y de hecho no necesariamente ancianos, pero bueno, según la estadística, la norma internacional, estas son las 4 características importantes que debe tener una persona para considerarse. ¿Alguien se cayó? Ok, qué bueno. Okay. Para considerarse que es un paciente que tiene un envejecimiento normal. Con relación al deterioro cognitivo, son de las cosas más importantes, donde va a haber una reducción no solamente de la percepción, de la parte que tiene que ver con la parte auditiva, la parte visual, una disminución importante con relación a los sonidos de baja frecuencia, una disminución de la atención y la atención sostenida como tal. ¿Okay? Siempre, por supuesto, en una variación que depende de, por supuesto, hasta del sexo. No es lo mismo una disminución de la atención en una mujer que un hombre cuando presenta en la mujer es que el deterioro es mayor. ¿Okay? Hay una disminución importante de todo lo que tiene que ver la atención selectiva y la atención dividida es la más deteriorada. Por eso hay una atención dividida en una mujer da signo de que el deterioro, por supuesto, es mayor, porque la mujer puede tener, digamos, como piensa con los dos cerebros, tiene la atención dividida bastante desarrollada. ¿Okay? Con relación a lo que tiene que ver con los procesos cognitivos superiores, también hay un enlentecimiento, porque bueno, es un deterioro que va progresivamente aumentando y que no es que se va a desencadenar, que va a aparecer en pocos años. Para que haya un deterioro importante, debe pasar aproximadamente hasta 2 décadas para que comience a dar signos. Es como los infartos. Una persona de un infarto de 45, 50 años, realmente ese infarto comenzó a cultivarlo cuando tenía 20 o 22 años de edad. Muchos de la edad que tienen ustedes comienzan a tener un estilo de vida diferente y van a producir tiempo después, por supuesto, problemas cardiovasculares. En esto no escapa la realidad igual. ¿Okay? Y es lo que más está en el mundo con relación a la medicina regenerativa, a la medicina que tiene que ver con la mejoría, y cada vez se consiguen más más genes implicados, no solamente en el envejecimiento, sino en algún tipo de enfermedad. ¿Okay? Yo me hice hace unos años atrás un test genético que apenas eran como 110 genes como tal, y ahorita el nuevo test que salió en el año pasado y este 2025 ya está un estudio de 200 y pico de genes como tal, que es donde te dice, bueno, mire, si usted come tal cosa, le va a pasar tal cosa, si usted hace esto, por supuesto tiene más predisposición a este tipo de cáncer, pero no a este tipo de cáncer, y como tal, y esto te sirve a ti como algo predictivo, porque eso está avanzando demasiado rápido. Muchos de ustedes se van a dedicar solamente a medicina regenerativa, muchos van a ser deportistas y al final lo tienen que aplicar, porque básicamente lo que están buscando es disminuir el deterioro. ¿Ok? Con la memoria, en general, la memoria de trabajo que está bien alterada, y con la relación a la memoria a largo plazo, primero, más que la codificación, es la recuperación de cosas. O sea, lo tengo en la punta de la lengua y la recuperación está más deteriorada, aunque la codificación también. Pregunta del examen. Ok, teorías del envejecimiento hay mucho, hablan sobre un proceso biológico donde hay una teoría de un envejecimiento programable, entonces
Estábamos hablando de la teoría del telómero, entonces cuando el telómero se acorta, entonces empieza el envejecimiento. Otro, que hay una acumulación de errores que se van sucediendo, que van sumando, y cuando llega, por ejemplo, al quinto error, empieza con todo el tema del reloj biológico del envejecimiento. ¿Ok? Cuando hablamos de un envejecimiento como un proceso biológico, dice que, bueno, que yo tengo una codificación genética, yo tengo una codificación y hay unos genes que ya sabemos, la mayoría de los genes que tienen que ver con el envejecimiento, que se codifican y se activan. ¿Ok? Que esto va a producir un cambio normal correctivo de las funciones biológicas, parte del deterioro que uno ve en la persona de edad, que eso va de la mano con la disminución de las diferentes funciones y más las funciones cognitivas superiores, y no todo el cerebro se va a deteriorar de la misma forma, sino que aunque sea normal, básicamente lo que más sufre son el lóbulo frontal, la parte prefrontal y el lóbulo temporal. Y en el lóbulo temporal el área tegmental ventral, y como sabemos, en el área tegmental ventral está el hipocampo. Entonces las dos áreas más importantes de deterioro son las dos áreas que tienen que ver mucho con funciones elevadas superiores. En la teoría del envejecimiento programado es que dice que, bueno, yo tengo ahí un reloj celular, que el reloj celular se va a activar en un momento determinado, y que cada individuo tiene un reloj muy particular que además tiene una codificación genética, y por eso mucha gente envejece más que otro, y familias enteras se ven más viejas que otros, porque su reloj como tal se activa de forma diferente. ¿Ok? Con la acumulación de errores dice que hay un acortamiento de telómeros, donde una de las cosas más importantes de deterioro es el radical libre, y el radical libre no es más que lo que hace es que esos elementos van a activar lo que es el estrés oxidativo, y el estrés oxidativo lo que va a hacer es un daño directo a nivel de la neurona, y una de las cosas más importantes es que en el ADN va a producir, digamos, esa disminución de la metilación a nivel del ADN, que al final va a traer enfermedad. ¿Ok? Entonces, en la acumulación de errores es que yo tengo un tema a nivel del material genético. Estoy un poquito rápido acá porque es como que un deterioro general del envejecimiento normal, porque me interesa algo que es muy novedoso desde poco tiempo, que necesito que por lo menos tengamos un conocimiento que aquí se le dio, porque es lo que viene. ¿Okay? Bueno, en el mensaje redundante lo que dice es que el ADN, hay copias redundantes de ciertos genes que se van activando en función del deterioro de la corte activa. Entonces yo tengo algo ahí, y ahorita hay un concepto muy importante que se llama células zombie, que lo vamos a ver acá. Y eso, el descubrimiento de las células zombie, y que yo genéticamente lo puedo, genéticamente no, farmacológicamente, lo puedo activar hasta lo puedo activar, yo puedo mejorar el deterioro, y eso vamos a hablarlo en un rato. ¿Ok? Y bueno, y eso se va dañando las copias, y como se dañan las copias, la última copia, entonces comienza todo el trastorno a nivel del ADN. El acortamiento del telómero, eso se habló en los años 60, ¿ok? Dice que cada división celular, las células pierden alguna parte del ADN, que se van ahora disminuyendo su replicación, ¿ok? Entonces, al cabo de ciertas divisiones, se acaba, digamos, el acortamiento llega a su mínima expresión, y eso hace que entonces comience el deterioro, en este caso el envejecimiento. La acumulación de errores, que es un poco antes del que le hablé ahí, es básicamente de radical libre. Y vean que se está hablando en la década de los 50, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se comenzó a tratar de esas cosas, ya se hablaba del radical libre, porque además fue lo primero que tenían a la mano, pero en segundo lugar, no se sabía todavía qué tantas cosas hacía este radical libre, pero lo que sí se sabía es que aumenta
la parte de oxidación celular que va a llevar como consecuencia el daño. Entonces, al haber este radical libre, al haber ese estrés oxidativo, ahora el ADN no produce la metilación o produce una hipometilación, pero ya se sabe que una hipermetilación a nivel del ADN también va a producir daño. Entonces va a producir una proteína normal. ¿Ok? Entonces, vean, se vio que cuando tengo menos radical libre, yo bebo más. Y entonces comenzaron a estudiar las enzimas antioxidantes y específicamente la superóxido dismutasa, ¿ok? Además de medicamentos o vitaminas como la vitamina C, la vitamina A, que entró en desuso, la vitamina E con todo su riesgo, o sea, la terapia antioxidante. Entonces, lo primero que se comenzó a usar en los años 60 ya, con muchos errores que todavía se cometen por ignorancia, era la utilización de tratamiento antioxidante. Básicamente, el tratamiento antioxidante lo que busca es bajar los radicales libres para evitar el estrés oxidativo a nivel celular. Ok, características importantes, es muy variada desde el punto de vista de porcentaje, pero en general el peso disminuye entre un 10 y un 15%, había colocado un 60%. Bueno, eso fue un error del Caput, pero bueno, si es la vida de caprichosa, a veces tira y a veces roja, pero más o menos disminuye entre un 10 a un 15%, el volumen disminuye un 6%. Hay estudios que dicen que, bueno, en la mujer más que en el hombre, bueno, eso realmente no es así, pesa menos, pero una característica importante que, por ejemplo, yo que hago medicina de envejecimiento es el ensanchamiento ventricular y la disminución cortical. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros le colocamos tratamiento a una persona y le estamos haciendo seguimiento anual y vemos cómo el cerebro va cambiando, esas partes que están como vacías se van rellenando, una terapia un poquito costosa, pero que funciona, y vemos cómo es el cambio como tal. Y vemos que los ventrículos es una de las primeras características que vemos, un ensanchamiento de los ventrículos. Ahora, ¿por qué se ensanchan los ventrículos? Por el aumento del líquido cefalorraquídeo. Por acumulación de líquido cefalorraquídeo, bueno. Por disminución de la masa. ¿Por qué los ventrículos se ensanchan? Porque hay disminución de la masa. Porque hay menos masa cerebral. Entonces yo tengo ahora más espacio. Produzco más líquido. Porque, ¿qué pasa? Produzco más líquido porque absorbe menos para mantener la presión. ¿Ok? Aumenta el volumen de líquido cefalorraquídeo por la misma causa. Y hay un descenso importante, principalmente lóbulo frontal, ganglios basales, pero además en el lóbulo temporal. Pregunta exacta. Ok, por supuesto, eso trae como consecuencia una disminución de todo. ¿Ok? Un ensanchamiento de todo, y el ensanchamiento de todo es lógico porque tengo menos masa cerebral. En el lóbulo frontal es donde hay una mayor reducción importante como tal, y acuérdense que en el lóbulo frontal, ¿qué hay desde el punto de vista de función? ¿Qué hay en el lóbulo frontal? Desde el punto de vista de funciones elevadas superiores. ¿Ah? Juicio, memoria de trabajo. Exacto, muy bien. Tengo ahí el aprendizaje, la memoria a corto plazo, la planificación. ¿Okay? Pero además tengo la conciencia. Y vean que una de las primeras cosas que la persona comienza a tener es que ya va. ¿Me pongo al interior como Superman o no? Cosas como esa. O sea, de repente pierdo esa planificación. ¿Ok? Hay una pérdida neuronal. ¿Ok? Especialmente en los campos CA1, CA3 y en el giro dentado. Pero vean qué cosa tan importante, la neurogénesis de esos tres, ¿quién juega un papel más importante? El giro dentado. Entonces, la mayor neurogénesis es a nivel del giro dentado, que ya, como dijimos en la práctica de hoy, ya sabemos que una
neurona nueva que está en el giro de Tau tarda más o menos 6 semanas en llegar al lóbulo frontal. 6 semanas, ya eso se sabe. Y además con neuroimagen se ve cómo va caminando la neurona, la neoformación neuronal, muy primitiva, pero que va llegando a esa parte. Pero además nos juega un papel importante en que esta es la zona donde hay mayor cantidad de células zombie o de neuronas zombie. Y entonces eso trae como consecuencia que el deterioro es mayor, pero tenemos la capacidad de poder revertir muchos de esos procesos. Reducción de las conexiones sinápticas, hay menos neuronas, pero la que más comienza a sufrir es el núcleo basal de Meitner. Resulta que esto es en el normal, pero en el patológico, que me estoy adelantando, puede llegar hasta un 70% de daño a nivel del núcleo basal de Meitner. Y el núcleo basal de Meitner es el núcleo acetilcolinérgico más importante a nivel del sistema nervioso central. El más importante de todo. Tiene que ver con la atención y tiene que ver con la consolidación de la memoria. ¿Ok? Yo lo estudié. Ok, hay otras que se pueden dañar, como la neurona noradrenérgica del lóbulo cerúleo y además neurona dopaminérgica, no solamente en el estriato, sino en la sustancia negra. Entonces veo que la cosa no es solamente es que pierdo la memoria, que puede ser una cosa, sino que yo puedo tener trastornos a nivel de la locomoción, puedo tener cierta rigidez, pero además puedo tener ciertos cambios de humor. Y el cambio de humor principalmente es a través del lóbulo cerúleo, que es unos núcleos, unas 40.000, 40 y tantos mil neuronas, pero que tienen que ver con ese cambio. Y a veces uno dice, coño, qué fastidio con mi abuelo. Estaba contento ahorita, ahorita está llorando. Qué fastidio, me gusta una patada voladora. O, oye, qué fastidio, ahora no está llorando, está peleando cada rato. Y esa irritabilidad muchas veces está de la mano con este daño a nivel de neurona noradrenérgica a nivel del lóbulo cerúleo. ¿Dónde está el lóbulo cerúleo? ¿Ah? Exacto, en el tallo encefálico, entre la parte superior del puente y el mesencéfalo, ¿se acuerdan? Tallo, cerebro, cosas. Ok, alteraciones histológicas, y ahorita vamos a ver un video bien bueno de las células Tau como tal, y específicamente va en un neuromarcador que ahora yo puedo ahorita prevenir. Yo puedo saber qué va a pasar con mi vida de aquí a 20 años. Y yo puedo decir, ¿me va a dar Alzheimer o no? Ya eso se puede saber hoy. ¿Ok? Placas seniles a nivel extracelular y vean que siempre es neocorteza, lóbulo frontal, y siempre es hipocampo a nivel del lóbulo temporal. Ok, y sobre eso, la proteína Tau es fundamental para el buen funcionamiento de nuestro cerebro. Su trabajo principal es mantener estables unas estructuras pequeñas dentro de las neuronas, llamadas microtúbulos. Estos microtúbulos funcionan como vías que permiten el transporte de nutrientes y otras sustancias importantes para que la neurona sobreviva y funcione bien. En condiciones normales, la proteína Tau ayuda a que estas vías estén firmes y ordenadas. El problema ocurre cuando la proteína sufre cambios anormales. Uno de estos cambios se llama fosforilación excesiva. Esto significa que la proteína Tau recibe demasiados grupos de fósforo, lo que provoca que pierda su forma normal y empiece a pegarse a otras moléculas. Cuando esto sucede, la proteína deja de hacer bien su trabajo y empieza a formar enredos dentro de las neuronas. Estos enredos bloquean el transporte de nutrientes, lo que daña a las neuronas y con el tiempo puede hacer que mueran. Este daño en las neuronas está relacionado con varias enfermedades neurodegenerativas. La más conocida es la enfermedad de Alzheimer. En el Alzheimer se acumulan tanto los enredos de Tau como unas placas pegajosas llamadas beta-amiloide.
Juntas, estas acumulaciones afectan la memoria y otras funciones del cerebro. Pero la proteína tau no solo está presente en el Alzheimer, sino que también juega un papel en otras enfermedades como la demencia frontotemporal y la encefalopatía traumática crónica, que se ha visto en deportistas que sufren golpes repetidos en la cabeza. El proceso por el cual la proteína tau se vuelve tóxica puede deberse a varios factores. La genética influye, al igual que la edad o haber tenido lesiones cerebrales. Cuando tau empieza a acumularse de forma anormal, las neuronas comienzan a fallar. Esto provoca síntomas como pérdida de memoria, dificultad para concentrarse, cambios en la personalidad y problemas para hacer tareas diarias. En la última década, los científicos han desarrollado técnicas para ver cómo y dónde se acumula tau en el cerebro, incluso antes de que los síntomas sean evidentes. Esto es muy importante porque permite detectar problemas de forma temprana y actuar rápidamente. Aunque hoy en día no existe una cura que elimine los enredos de tau, hay investigaciones en curso. Los científicos están probando medicamentos que ayudan a evitar que tau se acumule en exceso o que ayudan a eliminar las formas dañinas de esta proteína. Además de los tratamientos médicos, llevar un estilo de vida saludable también puede marcar una gran diferencia. Comer de forma equilibrada, hacer ejercicio regularmente y mantener la mente activa con actividades que estimulen el cerebro son formas efectivas de cuidar la salud cerebral. Estas prácticas pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con la proteína tau o al menos retrasar su aparición. Es muy importante estar atentos a las señales tempranas de problemas cognitivos. Si notas que tú o alguien cercano tiene dificultad para recordar cosas simples, se desorienta con frecuencia o tiene problemas para expresarse, lo mejor es consultar a un profesional de la salud. Un diagnóstico temprano puede mejorar mucho las posibilidades de un tratamiento efectivo. Ok, es importante, y había un neurólogo que lo leyó en la noche, y me dijo que que la proteína tau es anormal. No, la proteína tau es importante para la estructura, de microtúbulos a nivel neuronal. Es demasiado importante. ¿Cuál es el problema? Es que es la fosforilación de la tau. Es más, hay un biomarcador que es se llama el biomarcador tau 217. Cuando eso esté elevado, ya yo digo, hay placas beta-amiloides y el paciente puede tener un alto riesgo. Con inteligencia artificial, que eso lo va a pasar someramente, lo podemos ver. De hecho, hay un artista, Bruce Willis, tenía la tau 217, peligroso es sobre 20%, lo tenía en 40 y pico. Y tiene, cuando es tan alta, realmente más que un Alzheimer es una demencia frontotemporal, que se lo habían descubierto casi 10 años antes. Y cuando ya no había nada que hacer, o sea, no había todavía un tipo de terapia monoclonal génica como tal, y bueno, ya se dio como tal. Bueno, las relaciones histológicas ya es más de lo mismo, la degeneración, alteraciones bioquímicas, aumento de los radicales libres, lo podemos decir, pero vemos que uno de los componentes más importantes comienzan a fallar, y esto, por supuesto, va a producir un daño a nivel mitocondrial, a nivel de la energía de las células, que va a llevar como tal mayor acumulación de radical libre y mayor estrés oxidativo. ¿Ok? Muchos dicen que si la vitamina C, bueno, no, por supuesto, pero son en megadosis de vitamina C. Una dosis de hasta de 0,5 a 0,8 gramos por kilo. Para decir, es una megadosis, y esa megadosis está de la mano con una mejoría. No es un gramo de vitamina C, no, es que yo me tomo un gramo un día sí, un día no, y me tomo un gramo cuando estoy en modo, me pagaron la beca, no. Tiene que ser de forma continua, porque el radical libre se produce siempre, hasta con un mal pensamiento se produce radical libre. ¿Ok? Alteraciones bioquímicas, el deterioro del ADN y la hipometilación como tal. Alteraciones bioquímicas, por supuesto, a nivel de las proteínas cerebrales, y ese porcentaje es muy
variado dependiendo del tipo de daño, el tipo de demencia. Bueno, aquí estamos hablando de lo normal. Y por supuesto, como dije antes, el núcleo basal de Meiner, siendo normal, es el más afectado. Usted tiene problemas para la consolidación de la memoria, pero además tiene que ver con la atención selectiva. Aquí lo tenemos, el núcleo basal de Meiner. Fíjate, mira dónde está. Mira la mitad. Este está aquí metido. ¿Ok? ¿Ok? Déficit de acetilcolina a través de la colina y descenso de los receptores nicotínicos más que el muscarino. ¿Ok? Con relación al mesolímbico, actúa a nivel de la corteza prefrontal a través de la parte mesocortical o de la vía mesocortical, que es la misma vía que utilizamos, que lo vimos en la parte de adicción. ¿Ok? Descenso de número de receptores D2 más que D1. ¿El D2 qué hacía cuando se activaba? ¿Ah? La D2 cuando se estimula, ¿produce qué? Produce inhibición. Si se daña, va a producir, ¿ok?, aumento o actividad mayor de los receptores D1. ¿Okay? No es que los dos no se dañen, aquí. La parte, bueno, no lo tengo acá en la parte de ganglio basal. ¿Ok? Esto ya lo dijimos. Todo esto es por daño. Y otro que no había dicho es el glutamato, pero ahora el glutamato aumentado excita tanto la célula que produce un daño brutal. Y acuérdense que el glutamato tiene varios receptores posinápticos. El más importante con relación a la memoria y con relación a esto, pregunta de examen, es el receptor NMDA. Y el receptor NMDA, entre otras cosas, es sodio y calcio. Cuando entra el calcio, excita tanto la célula, ¿okay?, que se degenera y muere. ¿Okay? Más que para la depresión a largo plazo, lo primero que se afecta es la potenciación a largo plazo, por eso hay a veces temas con memorias nuevas. Alteraciones metabólicas, disminución del flujo sanguíneo cerebral, el consumo metabólico de oxígeno, especialmente el lóbulo frontal, lóbulo temporal y el lóbulo parietal en último lugar. Alteraciones del sistema hipotálamo adrenal, ¿ok?, con un aumento importante del cortisol plasmático que va a traer como consecuencia más deterioro siendo normal. Ok, ahora importante es esto. El olvido benigno, a mí se me olvidan las cosas. Y yo digo, oye, a mí yo tengo como mala memoria. Una cosa es el olvido benigno y otro es el deterioro cognitivo leve, que se conoce como DCL. Y tiene su diferencia. Un olvido benigno no es más que la pérdida ocasional de la memoria. Por ejemplo, nombre, llave, en un momento determinado, ya va donde estoy, cosas como esa, que no interfiere significativamente con la vida diaria. En cambio, el deterioro cognitivo leve, mucho cuidado, que no es un olvido benigno, ¿ok?, es un declive cognitivo objetivo, medible con el test de memoria que sea, pero sin afectar actividades básicas de la vida diaria, ¿ok? ABB, actividades básicas de la vida diaria, eso es lo que quiere decir. Entonces, ya va, aquí como algunos le llaman como que el pre-Alzheimer, pero realmente no es así. Cuando vemos la diferencia de los dos, vemos que hay criterios diagnósticos, aquí lo vemos, aquí tenemos el olvido benigno y el deterioro cognitivo leve con relación a frecuencia de olvido, que es ocasional, cada vez aumenta, ¿ok? El impacto en la vida diaria prácticamente ninguno, es leve en esta parte, con relación a la conciencia del problema, dice, oye, a mí se me están olvidando las cosas, me estoy preocupando. En cambio, me dicen, no, vale, no, pero es que volviste a repetir lo mismo, ¿no, chico? Oye, claro que sí, van 100 veces, tanto, no fueron 99, cosas como esta, ahí,
Pruebas neuropsicológicas, esto está normal, y aquí hay una disminución importante en esta parte, y con relación a biomarcadores normales, pero aquí hay a nivel de líquido cefalorraquídeo un aumento cuando veo mi biomarcador de tau 217, pregunta de examen, pero también en el PET a nivel cortical, a nivel del lóbulo temporal. Esto es muy nuevo, 2023. En el olvido benigno, pérdida sináptica fisiológica en el hipocampo sin acumulación de proteínas patológicas, leve disminución del volumen hipocampal, menos del 1%. En cambio, hay dos tipos de deterioro cognitivo. Me interesa más en leve, atrofia hipocampal, un poco más o menos 2% por año. Entonces uno le hace un seguimiento a ver qué es lo que está pasando por resonancia magnética nuclear. Los biomarcadores. Hay a nivel de la tau fosforilada elevado en el líquido cefalorraquídeo, el biomarcador que le estoy diciendo, el tau 217, y básicamente, vuelvo a repetir, es una fosforilación de la tau. Entonces vean que olvido benigno y deterioro cognitivo leve realmente no es lo mismo. En el PET amiloide, que es un tipo de prueba que se hace, ¿ok?, se produce un 60% de precisión. Okay. En el deterioro cognitivo leve, la memoria episódica, olvidar eventos recientes repetidamente, por ejemplo, conversé y vuelvo a repetir, y vuelvo a repetir, y vuelvo a repetir. En el lenguaje, siempre lo tengo en la punta de la lengua, entonces cada vez tiene más como dificultad en conseguir nombres o decir situaciones. En la función ejecutiva, como por ejemplo para planificar, por ejemplo, la parte bancaria, puede haber o hay apatía o cambio de personalidad, y cuando hablamos de eso, ahí ya estamos hablando, por ejemplo, una demencia o una incipiente demencia frontotemporal, cuando ocurre ese tipo de cosas, que hay un cambio de personalidad, apatía, o no hablo, me deprimo, mañana estoy como ansioso. Ok, el manejo es diferente cuando sea olvido benigno, básicamente que la persona tenga como una agenda o una cosa que lo puedan servir como de apuntador. En cambio, en el deterioro cognitivo leve hay que monitorizarlo todos los años, ¿ok? Y puede haber básicamente intervención de tipo ejercicio y control de factores vasculares, temas metabólicos como la diabetes, hipertensión, o inhibidores de la colesterol como el donepezilo, pero también eso está como muy controversial. El ejercicio, una de las cosas más importantes que ustedes pueden recomendar a una persona, o ustedes también, porque ya van a ver lo que el ejercicio, aunque esto no es una clase de cerebro y ejercicio, una clase que nosotros damos, porque el ejercicio es bueno para la parte cerebral y porque yo voy a tener una mejor expectativa de vida. Ok, vamos con el envejecimiento patológico. Lo que hacemos es básicamente agravar lo que dijimos anteriormente. 5% de las personas mayores de 65 hasta los 74 años tienen demencia, 12,5 entre los 75 y 84 años, y un 30% aproximadamente mayores de 85 años. 70% son del tipo Alzheimer. Ok. Hay otras enfermedades, aparte del Alzheimer, como la Parkinson o la demencia con cuerpo de Luis. Luis Examen 907 es el primero que habló, el neurólogo que habló sobre la enfermedad que lleva su nombre, lo llevó a un congreso, un solo caso, la gente se burló, pero al final le dieron la razón. ¿Ok? No es más un deterioro en la memoria y otras tareas ejecutivas, incluyendo las cosas normales que la persona va a hacer. Este fue el caso que llevó al congreso, ahí tenía 51 años de edad, ella empezó ya con problemas anteriores. Una de las cosas que ella más lo deterioró era que prácticamente no dormía. ¿Ok?
¿ok? Su sueño era prácticamente 1 hora diaria. Ya se sabe que el no dormir trae implicaciones desde el punto de vista de activación genética. Ya te decía, bueno, si no dormí, no dormí. No, tiene eso ahí. O sea, que los estudiantes de medicina que a partir del tercer año prácticamente no van a dormir, si todo va bien, gran parte van a entrar por esta ruta. ¿Ok? Vean, importante. ¿Cuánto es demasiado? Eva, nos gustaría explicarte lo que sabemos sobre la proteína amiloide y su relación con la demencia. En el cerebro de una persona con Alzheimer, las proteínas amiloides se acumulan y se agregan. Estos cúmulos se denominan placas. Las placas de amiloide son una característica importante de la enfermedad, así como los ovillos de proteína tau. Los investigadores están trabajando duro para entender cómo todos estos factores de riesgo se relacionan entre ellos y qué papel juegan en el curso de la enfermedad. El tipo de amiloide que se asocia con la enfermedad de Alzheimer se conoce como beta-amiloide. La presencia de proteína beta-amiloide es normal y juega su papel en la función cerebral. Sus niveles se pueden medir en el líquido cefalorraquídeo. Las placas de amiloide también pueden visualizarse mediante una tomografía de emisión de positrones cerebral. Creemos que estas placas de beta-amiloide son un signo precoz de daño en las células nerviosas, pero todavía lo estamos investigando. Las placas pueden empezar a formarse entre 20 y 30 años antes de que aparezcan los síntomas. Estamos intentando también averiguar por qué aparecen y cómo finalmente causan demencia asociada al Alzheimer. Es interesante destacar que muchas personas de entre 80 y 90 años con placas de amiloide en el cerebro no presentan síntomas de demencia. ¿Qué significa entonces tener niveles anormales de proteína amiloide? Simplemente que podrías tener un mayor riesgo de desarrollar demencia en el futuro. No es una certeza absoluta. Los niveles de amiloide son uno de los muchos factores potenciales que pueden determinar el riesgo de una persona de desarrollar demencia asociada al Alzheimer. Además, los niveles de amiloide pueden variar a lo largo del tiempo. No todas las personas con valores anormales de beta-amiloide desarrollarán demencia. De la misma manera que no todas las personas con tensión arterial elevada desarrollan enfermedad cardiovascular o sufren un ictus. En resumen, sí. Vean qué interesante. No, o sea, tener placa amiloide no significa que tengo Alzheimer o una demencia senil. Significa que tengo mayor riesgo para eso. Y eso fue realmente, hace poco tiempo se descubrió eso, porque decía, bueno, pero hay una persona que tiene 100 años y está cognitivamente bastante bien, ¿ok? Pero y tiene full placa. Entonces anteriormente decían, ¿tiene amiloide o tiene placa? Que además se hace ya por una resonancia que tiene que ser de bastante, de 3 Tesla, o sea, de bastante definición, pero se sabía que tenía eso, pero la persona cognitivamente estaba normal. ¿Ok? La enfermedad de Alzheimer presente en el 1% de las personas de 60 años, ¿ok? Más predisposición en latinos, ¿ok? 30-50% mayores de 85 años. ¿Ok? Va a comenzar como cualquier tipo de enfermedad, con un deterioro cognitivo leve, con trastorno de memoria y cierto trastorno a nivel visoespacial. Y luego se van a aumentar esos síntomas, llegando al final a tener agnosia, displasia o otro tipo de trastornos de punto de vista enfermedad. ¿Ok? Al final va aumentando y una de las últimas cosas que se pierde es el lenguaje, porque está codificado muy bien genéticamente. ¿Ok? Ya lo dijimos, las placas seniles que van apareciendo, pero en la fase inicial van a producir cualquier tipo de cosa y muchas veces porque tiene y comienza a tener trastornos desde el punto de vista emocional en más del 50% del tipo depresivo. ¿Ok? Anteriormente, los antidepresivos tricíclicos, que es lo que se usaban, ya no, empeoran el cuadro con su actividad anticolinérgica. Entonces se ponían peor, pero sin depresión. ¿Ok?
van a presentar 75% pérdida de memoria, 7% cambio de personal como psicosis o trastorno severo psiquiátrico, 6% que tienen problemas para conseguir la palabra adecuada, 4% impedimentos para el razonamiento abstracto, 3% dispraxia, 1% trastorno de orientación. ¿Ok? En la parte intermedia es aumento de este tipo de problemas. Básicamente ahora comienza a aparecer problemas de lenguaje. ¿Ok? Hay un aumento del tono muscular y alteraciones mucho más severas, incluyendo alucinaciones, y se confunde mucho con esquizofrenia, conducta desorganizada, ¿ok? Y ya al final va a tener más trastorno de punto de vista de rigidez muscular, que va a llevar a un cambio o trastorno a nivel de la parte postural, y puede llegar a tener problemas o de incontinencia, o puede llegar a tener problemas de retención urinaria o rectal. La parte cognitiva, alteraciones para procesar todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, memoria a corto plazo, y además de la consolidación de memoria, que va a llevar al final con la recuperación, con un trastorno de la recuperación de la memoria. ¿Okay? La memoria, esa función cerebral con la que el ser humano almacena y jerarquiza información que percibió con sus sentidos, va de la mano con la razón y la capacidad de relacionar ideas, forjar juicios y llegar a conclusiones. El neurólogo José Andrés Venegas Torres, adscrito a la Universidad Médica de Alta Especialidad 71 del IMSS en Torreón, explicó que la demencia es un concepto que agrupa a los síntomas que afectan a la memoria o pensamiento debido a una enfermedad o a un daño neurológico. Alzheimer, no se sabe qué lo provoca. Actualmente, la causa más común de la demencia a nivel mundial es la enfermedad de Alzheimer, de la cual no hay causa exacta de su aparición. El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía calcula que en México hay 350,000 personas con Alzheimer y mueren por esta enfermedad alrededor de 2,000 pacientes al año, con mayor prevalencia en mujeres, hasta en un 64%. En tanto, se estima que para el 2030 la cifra de mexicanos con demencia aumentará a 1.5 millones y hasta 3 millones en 2050. ¿Cuáles son los síntomas del Alzheimer? Aunque es común el olvido como parte del envejecimiento, los síntomas de alguien que tiene índices de Alzheimer son distintos. El especialista indicó que los problemas de demencia empiezan cuando resulta complicado nombrar objetos de uso común, reconocer personas conocidas, perderse en lugares conocidos o cambios de humor radicales. En cambio, en fases avanzadas, los pacientes empiezan a decaer, pierden peso, tienen incontinencia fecal y urinaria. Demencia vascular. El segundo puesto de las enfermedades que generan daños en la memoria es la demencia vascular, que implica daños a los vasos que irrigan sangre al cerebro, principalmente desatado por accidentes cerebrovasculares como las embolias o derrames cerebrales. El neurólogo recalcó que aun cuando no hay un medicamento para evitar la demencia, se puede contrarrestar realizando actividades que mantengan la mente activa y una buena alimentación, finalizó. Ok, perfecto. Ya lo hablamos. ¿Cuál es la diferencia entre la demencia senil y el Alzheimer? Lo que se conoce como demencia senil es una pérdida progresiva de las funciones mentales, que cuenta como síntomas la pérdida de la memoria, la dificultad para comunicarse, la concentración del reconocimiento facial, lo que quiere decir que las funciones mentales superiores se van deteriorando. La causa más frecuente de las demencias son las demencias vasculares, que son las producidas por la hipertensión arterial, la diabetes y por el aumento de colesterol en la sangre. Actualmente se conocen varios tipos de demencia, como la demencia vascular, demencia multiinfarto, la demencia de la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer.
A diferencia de la demencia senil, el Alzheimer es determinado por los genes que deciden a qué edad se comienza a activar ese defecto. Esta enfermedad es irreversible, pero se está trabajando en terapia genética para poder modificar los genes y para que no se acumulen estas sustancias de desecho dentro de las neuronas. Es decir, que el tratamiento podría surgir dentro de los próximos 10 años. Los efectos más comunes inician en el paciente que presenta dificultad para realizar actividades de su día a día, como asearse o limpiarse los dientes. En los casos más avanzados pueden mostrar irritabilidad, ansiedad o deambular por zonas que desconocen, llegando a perderse. En estos casos lo importante es que las personas, cuando vean que sus familiares experimenten un deterioro de las funciones mentales, consulten a tiempo a su médico de confianza, porque muchas de las demencias pueden ser reversibles, como por ejemplo las que ocurren por traumas craneoencefálicos, por infecciones, por alteraciones metabólicas, por las ingestas de sustancias como el alcoholismo crónico o por falta de alguna vitamina en la dieta. Según la Organización Mundial de la Salud, para evitar sufrir demencia senil es necesario practicar ejercicio físico de forma regular, no fumar, evitar el uso nocivo de alcohol, controlar el peso corporal, seguir una dieta sana, mantener la presión arterial, el azúcar en sangre y el colesterol en niveles adecuados. En resumen, la diferencia entre envejecimiento normal y patológico, aquí lo vemos con la parte de memoria, en la parte que tiene que ver con la velocidad de procesamiento y desde el punto de vista de neuropatología, este es el normal, este es el patológico, retomar un poco, para no alargarlo. Este otro tiene que ver con la velocidad de cambio, con la neuropatología y con la reserva cognitiva, envejecimiento normal y envejecimiento patológico, y vemos que hay un cambio importante en esto. ¿Okay? Y creo que este es el último, una actualización 2023 que tiene que ver, lo dije ya, perdón, células senescentes. Las células senescentes es lo que llaman células zombie. Quiero ahorita lo que se está realmente trabajando. ¿Qué es una célula zombie? Son células que han dejado de dividirse por daño en el ADN, por estrés oxidativo o acortamiento del telómero, pero que no se mueren. Están ahí y no se mueren. ¿Qué pasa con eso? Que hay un abordaje terapéutico para mejorar esa parte de las células zombie. Hay terapias ya génicas para células senescentes. Y si no la tengo allá es como que si no estorbara. No vamos a hablar de qué tipo de lo que pasa es que ese tipo de terapia, por ejemplo, una terapia para células senescentes, hay que colocárselo endovenoso una vez al mes. Eso vale aproximadamente entre $3,000 y $4,000. Entonces no todo el mundo tiene $3,000 o $4,000 para un tratamiento que dura 2 años. Porque de aquí a allá es mejor que se vuelva loco, pero por lo menos me quedan los reales antes de que vaya uno a hacer. Pero vean que el ejercicio moderado, 45 minutos solamente de caminar, aumenta el factor de crecimiento de cerebro, ¿okay? Factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿okay? Aumenta la biogenesis en el hipocampo, ya, entonces Erickson en Neurology 2023, el ejercicio nada más, el ejercicio, ¿ok? Hay un protocolo óptimo de más o menos 150 minutos a la semana, aeróbico, caminar, algo de pesa, ¿ok? Que no le pese. Nutrición es lo que llaman la MIN, que es una híbrida entre mediterránea y la que tiene que ver con fruta, vegetales, tal, con pescado, pollo, no carne, como tal, y alimentos clave como frutos rojos, verdura de hoja verde, pescado, nueces, reducción de riesgo de Alzheimer y suplementos como el omega 3, que va demasiado bien, como tal, cúrcuma, que va ni les cuento, y uno de los alimentos más importantes para la memoria, para el deterioro y todo eso es el brócoli. Increíblemente el brócoli tiene 2 sustancias, pero una es realmente importante para que no se exprese citoquinas como IL-6. ¿Ok? Estimulación cognitiva, por supuesto. ¿Ok? Antiamiloide, este fue el último que salió 2023.
fue el último, esto es un anticuerpo monoclonal que no para el Alzheimer, pero lo retrasa hasta en un 30%, ¿ok? El último estudio, aquí dice 27%. El otro anticuerpo monoclonal es el donanemab, que elimina el amiloide que ya está depositado. Aparentemente tiene mejor efecto que él. Entonces estamos trabajando sobre terapias antiamiloides y la otra terapia es anti-tau, ¿ok? Con oligonucleótidos antisentidos que quita la expresión de tau y realmente buenos resultados porque disminuye, ¿ok? El tau 217 hasta un 50%. Entonces, eso lleva a que vamos a disminuir la placa senil más o menos en esa misma cantidad. Pregunta de examen. Bueno, podemos colocar otro tipo de terapias anti-envejecimiento. Lo coloco para que vean que la cosa está aumentando. La nacetil se utilizaba mucho en la parte de terapia en terapia que tenía que ver con la parte de bloqueo de la parte de envejecimiento, y el último la que tiene un buen efecto es la rapamicina, que es inhibidor de este tipo de gen que cuando está presente o se activa produce envejecimiento. El problema que esto lo sacan de la isla de Pascua, de una sustancia de la isla de Pascua, produce una mejoría en la autofagia y reduce la inflamación de la microvía o modulación del microbioma con probióticos. Esos probióticos que utilizan ustedes para cuando tienen un proceso bacteriano a nivel del intestino, porque el 90% de lo que ustedes van a padecer tiene relación en mayor o menor grado con la parte intestinal. Ok, biomarcadores, después de tomar foto para no decirlo, aquí lo tenemos, envejecimiento normal, temprano y ya en enfermedad de Alzheimer temprano y en el Parkinson, vean que cambian los biomarcadores como tal y reloj biológico. Ya con el reloj biológico el más importante de todo es el de Horvath, ¿ok? Que es un algoritmo desarrollado por Steve Horvath que predice la edad biológica a partir de patrones de ventilación del ADN, más o menos unos 300 y pico de sitios. Entonces yo sé cuál es la edad cronológica y cuál es la edad biológica. ¿Cuál es el más importante para mí? La edad biológica. ¿Ok? Que pueden acelerarse con estresores como el tabaco, el alcohol, las radiaciones, ir a la playa y agarrar sol con marihuana. Fumadores, mira, el fumador aumenta su edad epigenética en casi 5 años. O sea, contra los fumadores. Enfermedades crónicas como la diabetes aumenta en 3 años más. La obesidad, solamente ser, y es que tengo unos kilitos de más en 2.5, 2.3 años, ¿ok? En su edad biológica. O sea que yo dentro, solamente por mi estado físico, puedo estar más viejito o no. ¿Ok? La dieta, la nutrición, ¿ok? El ayuno intermitente lleva una buena opción, dieta mediterránea también. El ejercicio físico, 30 minutos, 40 minutos de ejercicio físico diario, más que suficiente. ¿Ok? Aumenta, vean esto, aumenta la metilación de genes antiinflamatorios como IL-6, disminuye la edad epigenética en el músculo y en el hipocampo, que es lo que me interesa. Solamente caminar, no vayan a malgastar físico, solamente cosas que retrasan el reloj biológico, sueño y manejo de estrés. Dormir 7 a 8 horas en la noche, privación del sueño aumenta la ventilación de gen proinflamatorio. Meditación, meditar asociado a la disminución de la ventilación en este gen que es el estrés, y fármacos emergentes como la metformina, que se utiliza en la resistencia a la insulina. Se usa en diabético, bueno, ahora resulta que está implicado en el mTOR, o sea, la disminución del gen que tiene que ver, entre otras cosas, con el envejecimiento. Esto es pregunta.
Ok, mira aquí, mira, no sabía, inhibe el mTOR y reduce la edad epigenética en modelo de llaves. El tema es, no soy diabético, no soy con resistencia a la insulina, me lo tomo o no. Senolíticos, estos son los que aparecen allá, más quercetina. Ok, ya va a terminar, 5 minutitos. Ok, inteligencia artificial, ya hay 2 modelos, pero extremadamente importantes, que lo estamos haciendo. Uno se llama Amyloid IA, que es un algoritmo de inteligencia artificial diseñado para predecir el riesgo de desarrollar Alzheimer mediante el uso integrado de biomarcadores como la tau 217, la más importante hasta ahora para esto, datos clínicos de edad, el de apoecto y la parte cognitiva, como es su parte y en neuroimagen, resonancia magnética estructural, PET amiloide, sí, bueno, aquí no está disponible, pero esto lo desarrolló Harvard para este tipo de cosas. El otro es el HIPODIP, pero el HIPODIP es todavía más preciso, una precisión de más del 90%, ¿ok? Es un algoritmo de inteligencia que analiza imágenes de resonancia magnética para detectar signos tempranos de Alzheimer con una precisión de más del 90%, desarrollado por un equipo del Hospital Massachusetts General. Este sistema identifica cambios sutiles en el hipocampo y otras estructuras cerebrales antes de que aparezca el primer síntoma. En personas jóvenes, mayores de 40 años, se le hace y hay una buena idea. Precisión 94%, ¿ok? Eso es una cosa brutal, eso es lo que viene, muy costoso. Bueno, la buena vida es cara, la gente más barata por medida, ¿ok? Pero analiza una resonancia estándar, la compara con esto y él, cosa que tú no vas a ver, no lo vas a detectar. Señores, 94% de precisión en personas sanas, ¿ok? En personas sanas. Ok, para tenerlo en cuenta, esto para terminar, esto creo que vale la pena. Ya terminamos, pero oigan esto y analícenlo. Quédate en tu zona de confort y ahí mismo vas a fracasar, porque el éxito no es cómodo, es incómodo, exigente y muchas veces solitario. Pero si quieres crecer, tienes que aprender a sentirte bien donde otros se rinden. El éxito empieza cuando dejas de buscar comodidad y empiezas a buscar resultados. El éxito empieza así como estamos ustedes acá. ¿Okay? Te vuela la cabeza y también te cambia la vida cuando entiendes estas incoherencias. Mira, cuando no necesitas nada, lo atraes todo. Cuando tienes paciencia, los resultados llegan rápido. Cuando sabes estar solo, los demás quieren estar contigo. Cuanto más das, más recibes. Y cuanto menos te preocupas por las opiniones de los demás, más te respetan. Para terminar, Mira, si nadie te ve como un enemigo, significa que no eres importante. Si nadie habla de ti por detrás, significa que no eres relevante. Si alguien intenta aprovecharse de ti, significa que tienes valor. Si alguien te imita, significa que tienes carisma, que tienes influencia. Si alguien intenta rebajarte, significa que estás por encima de ellos. Si dudan de ti, significa que haces cosas que para ellos son imposibles.